Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a iniciar un tema, la primera parte de lo que es reumatología, que va a consistir en lo que es las ciencias básicas de la reumatología y la semiología, y vamos a empezar con la parte de estrategias para el diagnóstico en reumatología. Para abordar un paciente reumatológico, tenemos tres situaciones especiales. En realidad tenemos que basarnos en enfoques. El primer enfoque es el enfoque síndrome etiológico. El segundo enfoque es basado en los factores de riesgo, como en el caso de osteoporosis hay que fijarnos si el paciente tiene factores de riesgo, como consumo de alcohol, si fuma, si es obeso, si es delgado, si tiene antecedentes familiares, si consume medicamentos que pueden disminuir la densidad mineral ósea, como puede ser anticoagulantes como la warfarina, o si tiene hipotiroidismo, que la misma enfermedad también es un factor de riesgo, como así también el medicamento, ¿no? La levotiroxina. La tercera situación es las situaciones especiales en la que debemos diferenciar lo que es algunos síntomas clásicos que vemos. Dentro de ellos es la lumbalgia inflamatoria versus la lumbalgia mecánica, que lo vamos a ver en detalle, y lo que es el colapso vertebral, que en realidad tiene signos y síntomas específicos, como es el inicio muy agudo del dolor muy intenso a nivel de la columna, muy localizado, generalmente sin irradiación. Entonces, empecemos con el primer enfoque, que es el enfoque síndrome etiológico. En este caso, vamos a abordar al paciente y vamos a tratar de investigar los signos, los síntomas, y de acuerdo a ello vamos a ir ubicando en 6 áreas. Este paciente tiene o un problema infeccioso o un problema inflamatorio no infeccioso, un problema metabólico, un problema congénito, neoplásico o traumático, de acuerdo a los factores de riesgo y a la clínica que presenta. Entonces, el primer paso es ver los síndromes y el segundo paso es agrupar los síndromes y determinar la enfermedad específica. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, en este diagnóstico, en este enfoque diagnóstico, nos tenemos que preguntar qué tipo de compromiso tiene el paciente. Entonces, abordamos los signos y síntomas musculoesqueléticos, obviamente, y además, si es que el paciente tiene un compromiso sistémico, es decir, signos y síntomas que escapan lo que es la parte articular, denominada artritis, si es que es una inflamación articular, o la parte de reumatismo extraarticular, si es que son tendones, músculos periféricos a la articulación. Entonces veamos, ¿cómo definimos el compromiso? En el paciente tenemos que ver si es que el compromiso es sistémico, si el compromiso es articular o si el compromiso es extraarticular. 3 cosas. Entonces, ¿cómo determinamos si un paciente tiene compromiso sistémico? En este paciente hay que preguntarnos si algún síntoma que encontramos, ese síntoma es una manifestación reumatológica de una enfermedad sistémica, es decir, una enfermedad sistémica pero no reumatológica, ejemplo, diabetes, ejemplo, hipotiroidismo, o ese síntoma la cual presenta el paciente es una manifestación sistémica de una enfermedad reumatológica. Ejemplo, convulsiones y anemia hemolítica en el lupus eritematoso sistémico. ¿Cómo explicamos esto? Por ejemplo, un paciente con diabetes mellitus, un paciente con hipotiroidismo, que son enfermedades metabólicas, generalmente pueden cursar con reumatismos extraarticulares, es decir, tendinitis, tendinosis, dolores de entesis. En este caso, la centesis, nos preguntamos en un paciente que tiene diabetes, la centesitis, la tenosinovitis, la tendinitis, forma parte o es una manifestación reumatológica o es parte de esta enfermedad sistémica, que en este caso es la diabetes. Generalmente, en este caso, por lo general va a ser secundario a la enfermedad metabólica, siempre y cuando vamos a descartar algunos otros síntomas y signos
de enfermedades reumatológicas o estigmas reumáticos, que lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, en el caso, por ejemplo, si el paciente tiene convulsiones, tiene anemia hemolítica, y en este caso nos preguntamos, ¿estas manifestaciones, esta convulsión, esta anemia hemolítica, es una manifestación sistémica de una enfermedad reumatológica? Nos preguntamos eso, ¿qué enfermedad reumatológica tiene convulsiones y anemia hemolítica? Dentro de ellos tenemos lo más clásico, el lupus eritematoso sistémico. Entonces, estos síntomas conformarían parte de una manifestación sistémica de una enfermedad reumatológica, ¿sí? Por otro lado, tenemos otros ejemplos de compromiso sistémico, que no sea músculo-esquelético. Por ejemplo, de vasos pequeños, un compromiso renal es la glomerulonefritis. Esto es un compromiso sistémico que escapa lo que es el reumatismo extraarticular y el compromiso articular. Por otro lado, tenemos, si es que hay un compromiso pulmonar, derrame pleural, enfermedad pulmonar intersticial. Si hay compromiso de piel, sería rash, púrpura. Si hay compromiso muscular, debilidad muscular, inclusive puede ser sin elevación de enzimas musculares o con elevación de enzimas musculares. Manifestaciones generales, fiebre, fatiga, que pueden estar en las vasculitis, como también en las enfermedades metabólicas. El compromiso vascular, que puede presentarse como un fenómeno de Raynaud, que es el cambio de coloración de manos, que puede tener tres etapas: una fase pálida, una fase violácea o azulada y una fase eritematosa. El fenómeno de Raynaud es un fenómeno vasoconstrictivo, es un fenómeno vascular que está presente en todas las EDTC, en todas las enfermedades difusas del tejido conectivo. Lo único que diferencia entre una enfermedad difusa del tejido conectivo y otra es la frecuencia. Es más frecuente un 99.9% en la esclerosis sistémica variedad cutánea difusa, ¿sí? Por otro lado, otro compromiso vascular sistémico es la hipertensión pulmonar, que también está presente en la enfermedad, en la esclerosis sistémica progresiva, pero en este caso variedad cutánea limitada, ¿sí? Entonces, como vemos, si es que hay un compromiso extraarticular o reumatismo extraarticular diferente a una artritis, estamos hablando de un compromiso sistémico. Esto es muy importante en la reumatología. ¿Por qué? Porque hay enfermedades netamente articulares, netamente de reumatismo extraarticular y enfermedades sistémicas. Basta que un paciente tenga algún compromiso sistémico para ya catalogarlo como no netamente de origen solamente articular. Entonces, otra manifestación clínica sistémica en este caso sería una hemorragia alveolar difusa. Como pueden ver en la imagen, es una imagen algodonosa, una radiopacidad bilateral en ambos campos pulmonares, algodonosa, y básicamente los pacientes van a presentar malestar general, disnea porque está acumulándose la sangre en los alvéolos, caída de hemoglobina, y generalmente se va a presentar muy agudo. Esto generalmente se presenta, la primera causa, en vasculitis sistémicas, seguida de lupus, seguida de cualquier otra EDTC. Aquí vemos una imagen de un livedo reticulares del tipo racemoso, es decir, no se borra este livedo reticulares porque ustedes se van a dar cuenta que algunos pacientes, inclusive ustedes mismos, ante la presencia de frío van a hacer un livedo reticularis tenue en muslos, en piernas o antebrazo o brazo, pero en el caso de las vasculitis van a presentar un livedo reticulares del tipo racemoso que es persistentemente duradero, como ven en la imagen. Otra clínica que pueden presentar, que es una manifestación sistémica, en este caso pueden ver un pie caído, que es la manifestación clásica y es una emergencia reumatológica.
ya que puede ser la primera manifestación clínica de una vasculitis. Entonces, acá tenemos que este pie sí tiene flexión y extensión al examen activo. Este pie está extendido pero no hace flexión. Inclusive cuando le pedimos al paciente que pise, colocamos nuestra mano a este lado y que pise, haga fuerza, no lo puede hacer. ¿Sí? Entonces vemos aquí un pie caído que es una emergencia reumatológica. Otra manifestación clínica sistémica de las enfermedades reumatológicas son que el paciente no puede subir escaleras, es decir, es una manifestación clínica de una debilidad muscular proximal, en este caso de cintura pélvica. Si fuera una debilidad proximal de cintura escapular, es decir, de los hombros simétrico, el paciente no puede elevar objetos sobre el hombro y tampoco puede peinarse. No hay dolor, pero sí hay mucha debilidad y esto está presente en las miopatías inflamatorias idiopáticas. Por otro lado, vemos que esta otra es una manifestación renal, hematuria, cilindros granulosos y elevación de creatinina, que esto puede presentarse tanto en el lupus como en las vasculitis. La disnea y la hemoptisis, que es característico de una hemorragia alveolar difusa. Entonces, la triada de una hemorragia alveolar difusa, que es clásico en las vasculitis sistémicas, es la disnea, la hemoptisis y la bajada brusca de hemoglobina. Aquí vemos otras manifestaciones clínicas sistémicas de las enfermedades reumatológicas. Por ejemplo, acá vemos una episcleritis y si el paciente refiriera dolor muy intenso, sería una escleritis. Obviamente tendríamos que derivarlo al oftalmólogo, que es el especialista en ver esa patología. Sin embargo, si es que no tenemos la presencia de un oftalmólogo, como vamos a ver en cada tópico, el tratamiento tiene que ser, la intervención del tratamiento debe ser muy rápido. No hay que demorar a que esté evaluado todavía por un oftalmólogo. Por otro lado, tenemos otra manifestación vascular. En este caso, aquí vemos una púrpura. No sabemos si es palpable o no palpable, pero, por ejemplo, la púrpura palpable no trombocitopénica es clásica de la púrpura de Henoch. En este caso vemos púrpura probablemente palpable que puede estar presente en el lupus, puede estar presente en las vasculitis, ¿no? Pero es un estigma reumático. En esta otra imagen vemos una necrosis digital que está presente en varias enfermedades reumatológicas, diagnósticos diferenciales, síndrome antifosfolipídico, vasculitis, esclerosis sistémica y lupus también. Aquí vemos un fenómeno de Raynaud. En el fenómeno de Raynaud hay que diferenciar un fenómeno de Raynaud primario y un fenómeno de Raynaud secundario. El fenómeno de Raynaud primario es la que podemos presentar, es más frecuente en mujeres menores de 30 años. Generalmente la frialdad es simétrica, es decir, la palidez debe ser simétrica. En este caso, como ven la imagen, es asimétrica y por lo tanto es secundaria. Y generalmente viene sin dolor. Y los anticuerpos específicos para determinadas enfermedades son negativas. En cambio, en el fenómeno Raynaud secundario generalmente se presenta en mujeres mayores de 70 años. Generalmente hay presencia de dolor y es un signo de severidad y la presentación es asimétrica y además los anticuerpos reumatológicos en alguno de ellos es positivo. Por otro lado, otra manera de ver lo que es el compromiso sistémico, que son manifestaciones extraarticulares, es muy importante debido a que aportan datos adicionales para el diagnóstico. Por ejemplo, si el paciente tiene glomerulonefritis, pensamos en dos cosas básicamente, en lupus y vasculitis de vaso pequeño, ¿sí? No en artritis reumatoide. Si el paciente presenta mononeuritis múltiple, lo que básicamente vamos a pensar es que tenga este paciente una vasculitis. 2 de cada 3 pacientes que tienen mononeuritis múltiple tiene vasculitis. Y del tipo de vasculitis que tienen mononeuritis múltiple, la más frecuente es la PAN con N, PAN.
Por otro lado, un paciente que te venga con dolores articulares, pero además presenta uveitis, hay que descartarle obligatoriamente una espondiloartropatía seronegativa. Este cuadro es muy interesante. ¿Por qué? Porque este cuadro es para que nos demos cuenta que algunas manifestaciones reumatológicas se encuentran en enfermedades metabólicas, en neoplasias, en infecciones y en todas las CDTC, llámese artritis reumatoide, lupus, síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica progresiva y lo que es el quinto es la enfermedad mixta del tejido conectivo. En las 5 EDTC se va a presentar todas estas manifestaciones. Ejemplo, en las enfermedades metabólicas puede haber artritis, puede haber reumatismo extraarticular, tenosinovitis, tendinitis, vasculitis, miopatías, en el hipotiroidismo, por ejemplo, esclerodermia también, osteoporosis, artrosis, ANA positivo y factor reumatoide positivo. Si se dan cuenta, el ANA positivo, factor reumatoide positivo, es positivo en todas. Es decir, si un paciente viene con ANA positivo, factor reumatoide positivo, y no tiene ninguna otra manifestación sistémica, ni estigmas reumáticos, ni dolores articulares, esto no tiene importancia. Pues en el ANA del 5 al 8% de la población de la población normal pueden tener ANA positivo, y el factor reumatoide también es positivo en la población en general en el 5% de ellos. Y en la CDTC ambas son positivas. ¿Sí? En la CNM lo que no hay es artrosis y en las infecciones tampoco hay artrosis ni osteoporosis. El resto sí. Aquí cabe la salvedad que en el VIH sí produce osteoporosis, no solo por el mismo VIH, sino también por los medicamentos del TARC. Compromiso articular versus extraarticular. Hay que determinar si este paciente, el dolor es articular o extraarticular. ¿Cómo determinamos? Hay que ver características del dolor, la movilidad, afectación del rango articular y dolor y derrame. Si es que el paciente tiene un dolor articular, por ejemplo, en rodilla, el dolor va a ser difuso, el dolor va a ser tanto en la inspección activa como pasiva o en la movilidad activa y pasiva. El rango articular va a estar comprometida y el derrame va a ser muy común. En el reumatismo extraarticular, es decir, compromiso de tendones o músculos, el dolor va a ser en un punto doloroso, va a ser muy localizado. Además, el dolor en la movilidad va a ser solo en la movilidad activa, más no en la pasiva. Y además va a haber dolor en las maniobras de contrarresistencia y en los movimientos específicos, como lo vamos a ver más adelante. Y en cuestiones del derrame, en el reumatismo extraarticular, cuando le examinamos en la rodilla, ejemplo, el test más importante es la oleada positiva, o en este caso va a estar ausente, va a ser una oleada negativa. En lo que es el articular, oleada positiva, porque hay líquido dentro de la rodilla. Entonces, vemos el compromiso articular. ¿Cómo vamos a ver el compromiso articular? Primero vamos a ver número de articulaciones comprometidas, tiempo de enfermedad, que es básico, distribución del compromiso articular, patrón del compromiso, síntomas fuera de proporción a los hallazgos en el examen, facilitan el diagnóstico diferencial. Lo vamos a ver uno a uno. De acuerdo al número de articulaciones afectadas, se van a clasificar en 3 tipos. Si hay una articulación afectada, solo una, se va a denominar monoartritis. De 2 a 4 articulaciones afectadas, se va a denominar pauciartritis o oligoartritis. Y más de 4 articulaciones, es decir, mayor o igual a 5, poliartritis. Este dato es muy importante porque de acuerdo al número de articulaciones comprometidas, vamos a ver el tipo de enfermedad reumatológica que tiene, porque hay enfermedades reumatológicas que solo se presentan de manera oligoarticular, hay otros solo monoarticular, otros poliartritis, como la artritis reumatoide. De acuerdo a la duración o tiempo, en reumatología es
diferente a las otras enfermedades de las otras especialidades. Agudo llamamos a menos de 6 semanas y crónico más de 6 semanas. Solo esos dos datos puntuales. De acuerdo a la distribución del compromiso, existe un compromiso simétrico, asimétrico, si el compromiso es axial o periférico, si el compromiso es de acuerdo al tamaño de articulaciones, y otra manera de verlo de la distribución del compromiso, es decir, articulaciones tomadas versus articulaciones respetadas, porque hay articulaciones que son respetadas por determinadas enfermedades y hay articulaciones que son clásicas en determinadas enfermedades. Entonces eso lo vamos a ver uno a uno. La distribución en las manos y en los pies, que son pequeñas articulaciones, es muy importante ver eso, y la distribución secuencial, si es migratoria o no es migratoria. Entonces, vemos lo que es la distribución del compromiso articular desde el punto de vista simétrico y asimétrico. Llamamos un compromiso simétrico si es que más del 50% de las mismas articulaciones están comprometidas a ambos lados del cuerpo. En pequeñas articulaciones, tanto de manos o pies, ejemplo, metacarpofalángicas e interfalángicas, no se exige una simetría absoluta. Definimos una simetría por grupo. ¿Cómo así? Por ejemplo, esta paciente tiene un compromiso simétrico. Aquí tiene un compromiso de la segunda interfalángica proximal, pero aquí no. Aquí tiene un compromiso de la tercera interfalángica proximal y distal y de la cuarta interfalángica distal, más no aquí. Pero se llama simétrico porque involucra los mismos grupos articulares, es decir, interfalángicas proximales, interfalángicas distales. Y en articulaciones grandes llamamos simetría si compromete rodilla derecha, ejemplo, rodilla izquierda, tobillo derecho, tobillo izquierdo. Ahora, si solo hablamos de una articulación, la simetría se refiere a que debemos trazar una línea imaginaria en el punto medio de la articulación, en este caso de la rodilla, y debemos evaluar la parte medial y la parte lateral, si existe una simetría o asimetría. Por ejemplo, una osteoartrosis, si es simétrico, el pinzamiento es simétrico, tanto en el compartimiento fémoro-tibial medial y en el compartimiento fémoro-tibial lateral, si es que es simétrico, probablemente la causa de esa osteoartrosis o osteoartritis es secundaria, es decir, puede ser secundaria un lupus, puede ser secundaria una artritis reumatoide. Pero si el compromiso de pinzamiento es asimétrico, solo por ejemplo pinzamiento del lado medial, podemos estar pensando en un compromiso netamente primario, es decir, una osteoartritis primaria. Por otro lado, la distribución del compromiso articular vista desde un compromiso axial o periférico. En el compromiso axial vamos a evaluar dos partes. Una parte que es la columna lumbar, en realidad no solo columna lumbar, es columna cervical, dorso, lumbar. Y lo otro es evaluar las articulaciones sacroiliacas. Otro, ante la sospecha clínica de un compromiso axial, es decir, de columna y sacroiliaca, tenemos que estar obligados a descartar algo. Esa lumbalgia o dolor lumbar tiene un patrón inflamatorio o tiene un patrón mecánico. Si el paciente presenta dolor glúteo alternante, que es un signo clásico de lo que es una espondiloartropatía seronegativa. Y si el paciente tiene sacroiliitis, es decir, evaluando en el examen físico si tiene Patrick-Favere positivo o Gaensler positivo, que lo vamos a ver más adelante. Criterios de lumbalgia inflamatoria. Este dato es muy importante. ¿Por qué? La vida del paciente va a depender de que tú sepas determinar si es que el paciente tiene una lumbalgia inflamatoria o si tiene una lumbalgia mecánica. La lumbalgia mecánica va a ser todo lo contrario a lo que sucede acá. Veamos, en el año 77, Kalin propuso los criterios que tienen su mismo nombre. Los criterios de la lumbalgia inflamatoria. Esos son comienzo, edad menos de 40 años, dolor lumbar más de 3 meses,
comienzo insidioso, tiene una presentación matutina y una rigidez matutina y mejora con el ejercicio. A diferencia de la lumbalgia mecánica, que el paciente empieza a hacer actividades, se mueve y empieza el dolor. En cambio, en la lumbalgia inflamatoria, el paciente hace actividades y el dolor calma. Entonces, Kaldin dijo, si la lumbalgia inflamatoria se clasifica si presenta mayor o igual a 4 de estas 5 manifestaciones que mencionamos aquí. Por otro lado, el año 2006, Rodwell publicó los criterios de Berlín. En este caso ya tenía un preítem para determinar lumbalgia inflamatoria. Ponía como propuesta una lumbalgia mayor a 3 meses, igual como la de Kaldin, pero a la vez deben sumarse mayor o igual a 2 de los 4 criterios que mencionamos acá. Rigidez matutina más de 30 minutos, acá ya le aumenta el tiempo, mejora con el ejercicio, no con el reposo, le aumenta un dato más, el dolor es nocturno y el dolor de glúteo alternante. Y por otro lado, ya mucho más adelante, en el 2009, que es la que utilizamos ahora último, son los criterios ASA, que es la Sociedad de Evaluación de las Espondilitis Anquilosante, que nos dice que debe presentar el paciente a una lumbalgia más de 3 meses, además de mayor o igual a 4 de las que mencionamos en lo siguiente. Comienzo menos de 40 años, comienzo insidioso, mejora con el ejercicio, no mejora con el reposo y el dolor nocturno. Si se dan cuenta, todos son similares con datos adicionales. Esos datos deben saberlo de memoria. Ahora, el compromiso axial se basa básicamente si es que el dolor es cervical, dolor dorsal, dolor lumbar o el compromiso de sacroiliacas. Y si el compromiso es periférico, cualquier articulación que no sea lo de la columna ni sacroiliaca. Entonces, los signos más específicos y sensibles para determinar si un paciente tiene sacroiliitis, compromiso de sacroiliaca, es el test de Patrick-Favere y el test de Gaensler. El test de Patrick-Favere es un test, como lo podemos ver en la imagen, en el paciente en decúbito dorsal le pedimos que flexione la rodilla y que lo ponga el pie sobre la rodilla contralateral y lo que hacemos es presionar con ambas manos tanto la rodilla como la cadera contralateral. Si el paciente al hacer presión de parte nuestra presenta dolor a este nivel, es un test de Patrick-Favere positivo. Quiere decir que hay un dolor a nivel de la articulación sacroiliaca, pero a este nivel, pero en la parte posterior. Y el signo de Gaensler o el test de Gaensler constituye o se evalúa en paciente en decúbito dorsal, esto es la camilla, una de las piernas totalmente flexionada en máxima flexión y otra de las piernas en total extensión. Si presenta dolor en la articulación sacroiliaca de la pierna que está extendida, es un signo de Gaensler positivo. De acuerdo al tamaño de la articulación, hay que clasificar al compromiso articular en 3. Si el compromiso articular presenta solo grandes articulaciones, medianas articulaciones o pequeñas articulaciones. Pequeñas articulaciones, manos, pies. Grandes articulaciones, rodilla, cadera, hombro. El resto, medianas. ¿Qué articulaciones están tomadas? Esto es un dato importante. Por ejemplo, la gota que inicia en mano es muy raro. La gota siempre inicia en los pies, básicamente en la primera metatarsofalángica. La osteoartrosis o osteoartritis en codo es muy raro, salvo que sea osteoartrosis secundaria. Entonces, en codo, causa de dolor en codo, difícilmente va a ser una osteoartritis. Sacroileitis en AR, eso jamás. Nunca ocurre. Sacroileitis hay que pensar en una espondiloartropatía cero negativa. ¿Qué articulaciones están respetadas? Esto es un dato también muy importante. Si respeta metacarpofalángicas, si respeta interfalángicas distales y si respeta axiales. Por ejemplo,
Las interfalángicas distales están respetadas en la artritis reumatoide y las metacarpofalángicas están respetadas en la osteoartritis y en la psoriasis. Otros datos de distribución del compromiso articular. ¿Qué articulaciones están tomadas? OA primaria en codo, generalmente primaria, jamás. Probablemente secundaria, una R, secundaria, a un lupus puede ser, pero no primaria. Sacroiliitis en AR, difícil. Compromiso de interfalángicas distales en AR, tampoco. Compromiso de interfalángicas distales es más frecuente en artritis psoriásica o una OA. Compromiso axial, si tiene compromiso axial hay que pensar en una espondiloartritis. ¿Qué articulaciones están respetadas? Metacarpofalángicas en OA, interfalángicas distales en AR, hombro-cadera está respetada, generalmente en la gota es muy inusual, aunque en la medicina nada es absoluto. Y en las axiales están respetadas, por ejemplo, están respetadas en la AR y en el lupus. Distribución del compromiso articular en manos y pies. AR está comprometida la muñeca, las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, pero respeta las distales. En OA, interfalángicas proximales, interfalángicas distales. La primera metacarpofalángica sí, porque está comprometida esa articulación y tiene un nombre propio, en este caso la desartrosis. Todo lo demás se respeta metacarpofalángicas, excepto la primera metacarpofalángica. Por otro lado, la artritis psoriásica tiene 3 articulaciones comprometidas en línea, es decir, distal, proximal y metacarpofalángica. La artritis psoriásica puede ser solo articulación o también puede ser extraarticular, es decir, tendones, y cuando está comprometido los tendones da una tenosinovitis, y en este caso cuando está comprometida las 3 líneas articulares sería un dedo en salchicha, un dedito bien inflamado que parece una salchicha. En las espondiloartropatías seronegativas está presente el dedo en salchicha, lo más frecuente en artritis psoriásica de todas las espondiloartropatías seronegativas. Afectan interfalángicas incluyendo las distales, en mayor proporción a metacarpofalángicas, porque también comprometen metacarpofalángicas y generalmente son asimétricas, no simétricas como en el AR. Por ejemplo, acá vemos una mano aparentemente de un paciente adulto mayor por la presencia de estas manchas, ¿no? Que son levos seniles, muy tenues, las arrugas en las manos. Aquí vemos, por ejemplo, un aumento de volumen en las interfalángicas distales. Esto es lo que denominamos nódulos de Heberden o Everden. Los nódulos de Bouchard son interfalángicas proximales y los nódulos de Everden son las interfalángicas distales. Bouchard de B, que está más cercano al abecedario al inicio, y H, que está más distal o más al final del abecedario. Entonces, este tipo de artrosis generalmente son las artrosis erosivas, que se parecen mucho a la artritis reumatoide, inclusive en las radiografías hay erosiones, pero no es artritis reumatoide por más de que haya erosiones. ¿Por qué? Porque el compromiso es distal. Esta otra mano, como vemos, si lo vemos bien, esta mano, este dedo es una alteración morfológica, que es el dedo en Z, es una deformación. Acá hay una ligera desviación cubital de los dedos, de los 4 dedos. Y además, si somos muy acuciosos, aquí vemos la segunda metacarpofalángica, inclusive la tercera aumentadas de volumen. Esto es una mano reumática, es la mano de un paciente con artritis reumatoide. Por otro lado, tenemos la distribución secuencial. Por ejemplo, una articulación debut. La gota, siempre el debut es en miembros inferiores hasta un 70% de los casos. Y el 70% de los casos se presenta en la primera metatarsofalángea, ¿sí? Ahora, de acuerdo al patrón de compromiso,
Si es que es aditivo, pensaremos en AR. Si es que es migratorio, probablemente vamos a pensar en neoplasias, básicamente en neoplasias hematológicas en niños. Si es intermitente, en cristales. Síntomas fuera de proporción. Este es un dato importante porque nos facilitan un diagnóstico diferencial. ¿Cómo así? Por ejemplo, en la polimiositis el dolor articular excede al hallazgo de la inflamación en el examen físico. Es decir, si un paciente viene por debilidad muscular proximal, con dolor articular muy intenso, mucha mialgia, la mialgia y la artralgia, dolor articular intenso, escapa de la polimiositis. ¿Por qué? Porque la polimiositis generalmente no tiene mialgias, o si la tiene es muy tenue, y tampoco hay dolor articular, pero el paciente no se puede mover. ¿Por qué? Porque básicamente el compromiso es muscular, debilidad muscular, hay una inflamación muscular, y hay un aumento, por lo tanto, una lisis de lo que es las fibras musculares, y por lo tanto hay un aumento de las enzimas musculares, que lo vamos a ver en su debido tiempo en ese capítulo. La artritis lo vamos a catalogar entonces como síndromes: monoartritis aguda, monoartritis crónica, monoartritis aguda, compromiso de una articulación menos de 6 semanas, monoartritis crónica, compromiso de una articulación más de 6 semanas. Oligoartritis de 2 a 4 articulaciones, poliartritis mayor o igual a 5, aguda menos de 6 semanas, crónica más de 6 semanas. En la poliartritis crónica, ahí hay que subclasificarla en dos. Si esa poliartritis crónica es simétrica, pensamos en ARs, y si esa poliartritis crónica es asimétrica, puede ser en otra enfermedad, por ejemplo, puede ser una artritis psoriásica, aunque la artritis psoriásica empieza como un compromiso oligoarticular. Poliartritis aguda. Las poliartritis agudas generalmente son de presentación súbita, menos de 6 semanas, y las causas pueden ser virus, pueden ser cristales, y también pueden ser las CDTC. Ahora, viendo desde un punto de vista de patrón cero positivo y patrón cero negativo, es decir, factor reumatoide positivo y factor reumatoide negativo. En este caso, el factor reumatoide positivo está presente en las 5 EDTC: AR, lupus, esclerosis sistémica, Sjögren, miopatías y enfermedad mixta de tejido conectivo. Es positivo en ellas. Y factor reumatoide negativo en todas las espondiloartropatías seronegativas. Ahí tenemos a la cabeza la espondilitis anquilosante, a la artritis reactiva, la artritis psoriásica, la artritis seronegativa asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y la artritis indiferenciada, las 5. Entonces, en la seropositiva va a haber una artritis periférica, la artritis va a ser simétrica, va a haber un compromiso sistémico, va a haber fenómeno de Raynaud en todas, puede haber síndrome de sobreposición con síndrome de Sjögren, o cualquier otra, o la mezcla de ellas también. Y en el patrón cero negativo, generalmente la artritis va a ser periférica y además va a ser axial. En algunas veces puede haber un compromiso axial. La artritis es asimétrica y el compromiso sistémico básicamente va a ser ocular y mucocutáneo. Por otro lado, en las seropositivas no va a haber entesitis, sí en las seronegativas, la dactilitis va a estar en las seronegativas. En las seropositivas es más frecuente en mujeres que en varones, ya que es al revés, más frecuente en varones que en mujeres. La espondilitis anquilosante es más frecuente en varones que en mujeres. Factor reumatoide positivo y anti-CCP positivo en AR, en todas las patrón cero negativo, negativo, antinucleares acá positivo, acá negativo, y aquí va a estar presente el HLA-DR4, presente, más frecuente en la R, y aquí lo que va a estar presente en el anticuerpo positivo, el marcador inmunológico, va a ser el HLA-B27. Ahora, marcadores específicos para R, acá dice ninguno, pero ahora ha salido el anti-CCP, que es muy específico. 99.9% de los pacientes que tienen anti-CCP positivo tienen el riesgo de tener en una fase preclínica en el futuro AR, o si tienen AR tenemos mucha duda en diferenciar si es un lupus o si es una AR.
pedirle y es más específico de la artritis reumatoide. Los anticuerpos más específicos para el lupus es el anti-Smith y el anti-DNADS, y los anticuerpos específicos para esclerosis sistémica, en este caso variedad cutánea difusa, es el anti-SCL70 o la topoisomerasa 1 y el anticentrómero de la esclerosis sistémica variedad cutánea limitada. El RO y el LA es frecuente, es más específico del síndrome de Sjögren. La polimiositis y dermatomicitis, el MI, el YO1, el JO1 y la enfermedad mixta del tejido conectivo, el anticuerpo más específico es el RNP, específicamente el U1-RNP. Ahora, viendo al paciente si es que tiene un reumatismo extraarticular, hay que verificar si ese compromiso extraarticular es localizada o regional o es generalizada. Por ejemplo, si tiene un compromiso de reumatismo extraarticular localizado, es decir, en bursa, tendón, endicitis, fascia, ligamento, cápsula, o si tiene un síndrome de dolor regional miofacial, o si tiene un compromiso de tratamiento neurovascular, síndrome túnel carpiano, tarso o salida torácica. Investigar predisponentes como son lesiones estructurales, hipermovilidad o endocrinopatía. El reumatismo extraarticular local. Signo, por ejemplo, el signo de Tinel, el signo de Falley, generalmente se va a presentar en el síndrome de túnel carpiano o síndrome de túnel carpo. Felkenstein positivo va a ser en la tendinitis de Kervain o tendinitis del estiloides radial. La maniobra de Neer, que es una maniobra específica para lo que es la tendinitis del supraespinoso y el síndrome de hombro doloroso. Y también la maniobra de Yergason, que es una maniobra de la lesión del tendón bicipital que también está presente en el síndrome de hombro doloroso. El reumatismo generalizado va a estar presente en la fibromialgia y en el reumatismo psicógeno. Excluir todas maneras antes de este diagnóstico todas las EDTC. También osteomalacia, hipermovilidad, endocrinopatía, neoplasia, infección crónica. Y de acuerdo al enfoque síndrome etiológico, en resumen, vamos a hacer lo siguiente. Signos y síntomas musculoesqueléticos. Vamos a ver, no solo basarnos en los signos musculoesqueléticos, no nos tenemos que quedar conformes cuando viene un paciente con dolor articular o muscular o tendinoso. Tenemos que preguntarle sobre compromiso sistémico. No nos olvidemos porque ese signo síntoma localizado, muscular, articular, puede ser la manifestación de una enfermedad sistémica que puede ser reumatológica o no reumatológica. Entonces tenemos que preguntar, estamos obligados a preguntar por los signos de compromiso sistémico, como lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Una vez vista esto, descartada eso, vamos a ver si el compromiso articular es agudo o si es crónico por el tiempo. Menos de 6 semanas, más de 6 semanas. Luego, si ese compromiso articular es monoarticular, oligoarticular o poliarticular. Una vez determinada, en este caso, si determinamos que es poliarticular, hay que ver si el compromiso es agudo o si el compromiso es crónico. Y si es que es crónico, hay que ver si es simétrico o asimétrico. Por otro lado, si tiene reumatismo extraarticular, dolor de tendones, dolor de músculo, hay que verificar si el dolor es regional o si el dolor es generalizado. Otro punto importante son los mimickers, es decir, los imitadores. Los grandes imitadores siempre son las neoplasias, la leucemia, linfoma y tumores sólidos a la cabeza. Las infecciones, dentro de ellas TBC, brucela, HIV, hepatitis en todo paciente que tiene dolores articulares, tenosinovitis, hay que descartar estas enfermedades. Cristales, la gota o la pseudogota, como en la R, puede ser, o la condrocalcinosis también, grandes imitadores. Drogas como el lupus-like y otras enfermedades como el tromboembolia pulmonar. El cuadro clínico puede ser clásico o puede ser pseudoclásico, ¿no? Lo que nos va a determinar o diferenciar son algunas pruebas de laboratorio positivas que podemos tener presente. Dentro de ellas el factor reumatoide, el ANA y el ANG.
Nunca nos olvidemos pensar en los grandes imitadores, embolismo pulmonar, una endocarditis bacteriana subaguda, las neoplasias y la TBC. Sospechar reacción a drogas. Es muy importante el examen físico, el seguimiento de los pacientes en los pacientes reumatológicos. ¿Por qué? Un paciente al inicio te puede venir solo con sinovitis de metacarpofalángicas y le preguntamos algunos datos y podemos pensar al inicio que es AR porque tiene factor reumatoide positivo, pero no olvidemos que en todas las CDTC, incluyendo en el lupus, hay factor reumatoide positivo. Entonces, es importante el seguimiento. ¿Por qué? Porque a los meses, a la semana, ese paciente puede empezar a presentar úlceras orales, puede presentar derrame pleural, derrame pericárdico, compromiso renal. Entonces ya no es netamente articular, está presentándose un compromiso sistémico. Entonces, en este caso ya no sería una R, sino un lupus. Entonces, es importante el seguimiento y las preguntas de estigmas reumáticos. Ante la sospecha de una enfermedad reumática, refiéranlo al médico reumatólogo. Lo que no ve cualquier otro médico, lo va a ver el médico reumatólogo. Ahora, esto es un resumen, estos dos últimos cuadros son un resumen de los anticuerpos que ustedes deben saberlo de memoria. Este es un súper resumen en la cual básicamente, por ejemplo, en el lupus, los anticuerpos específicos son el anti-DNADS y el SMID. También puede estar presente el RNP1 y el RO y el A, pero los específicos acá son el SMID y el anti-DNADS. Esto lo vamos a pensar si es que un paciente viene con compromiso de piel y compromiso articular. Piel, rash malar. O, en todo caso, cutáneo, compromiso de úlceras orales o alopecia, caída de cabello difuso, de manera difusa. Si el paciente viene con signos de lupus y además toma algunas drogas, que pueden ser algunos antihipertensivos, algunos diuréticos, inclusive los mismos medicamentos para algunas enfermedades como la AR pueden producir anticuerpos antiestona positivo y estaríamos presentes ante un lupus inducido por drogas. En la esclerosis sistémica, si sospechamos una esclerosis sistémica, ¿por qué? Porque el paciente presenta esclerodactilia, fenómeno Raynaud, miositis, telangiectasias, compromiso de esófago, compromiso pulmonar. Lo que le vamos a pedir es el anti-SSL70, el RNP polimerasa y el anticentrómero. Básicamente, si hay compromiso pulmonar de tipo EPI, le pediremos este. Y si es que básicamente no tiene compromiso pulmonar, sino en la ecocardio sale una hipertensión pulmonar, pero el diagnóstico de hipertensión pulmonar no es la ecocardio, la gola estándar es un cateterismo cardíaco derecho. En ese caso, si tiene hipertensión pulmonar, básicamente hay que pedirle un anticentrómero porque está presente en la esclerosis sistémica variedad cutánea limitada y esta otra variedad cutánea difusa. La enfermedad mixta del tejido conectivo, el anticuerpo que va a estar presente es el 1-RP, en la polimiositis y dermatomiositis, el JOE y el antisintetasa, en este caso, el JOE1. En el síndrome de Sjögren, si tiene síntomas Zika, es decir, boca seca, ojo seco, el paciente va a presentar anti-RO y anti-LA. Este es otro cuadro que también es un resumen de los anticuerpos presentes. Este es básicamente el ANA. El ANA en general va a estar negativo. Si está negativo, puede ser negativo, pero a la vez presentar RO, es decir, el ENA, RO, JO positivo y a la vez tener polimiositis, si es que tiene el JO positivo, y si es que tiene RO, o bien es un ANA negativo, es un lupus con ANA negativo, o es un síndrome Sjögren. Y si es que el ANA es positivo, hay que tener en cuenta los tipos de patrones. Patrón homogéneo, hay que pensar siempre en lupus. Patrón periférico, nucleolar, centromérico o moteado, hay que presentar en otras enfermedades diferentes a lo que es el lupus, ¿sí? Los anticuerpos positivos RNP, ya les había dicho, específicos
para enfermedad mixta del tejido conectivo, básicamente SMIT para lupus, RHO para Sjögren, RHO para compromiso de piel en lupus subcutáneo y lupus sistémico, y lupus Chamberlain en lupus neonatal, el LA en síndrome Sjögren y también el lupus, el anti-SCL70 en esclerodermia, el HOE en dermatomiositis, el HOE en polimiositis y el MI en dermatomiositis. Otro punto importante es el líquido sinovial. En este caso vemos lo que es el recuento celular. Vamos a ver si al paciente le hacemos una artrocentesis y el recuento celular sale menos de 200, es un líquido sinovial normal. Es un líquido sinovial de tipo 1 o anormal o mecánico si tiene un recuento celular de 200 a 2000. Y si es inflamatorio, esto de acá en todas las CDTC, si el recuento celular es de entre 2000 y 50.000, también en las espondiloartropatías seronegativas. Y tipo 3 o infeccioso es mayor a 50.000. Este cuadrito tienen que saberlo de memoria. Bueno, eso es todo en cuanto a la parte de ciencias básicas y semiología de lo que es las enfermedades reumatológicas.